Algo que he aprendido, algo que es importante reconocer, es que ideologías falsas principalmente, son tan peligrosas como un virus. Una ideología falsa te puede causar que te infectes, que tu fe se infecte, que tu actitud se infecte, que tus pensamientos, tu creencia. Y estas ideologías falsas como virus pueden causar epidemias. De hecho, si lo estamos viendo en nuestras vidas, están causando epidemias de ideologías y estas ideologías falsas son contagiosas. Así que necesitamos estar bien inmunes a este tipo de ideologías falsas, y este es uno de los propósitos por los cuales estamos aprendiendo a saber distinguir diferentes filtros en la vida. Nuestra serie se llama Filtros, y a través de ella estamos reconociendo que hay diferentes filtros con los que podemos entender la vida o tratar de entender la realidad que nos rodea. Y dependiendo de los filtros que tú tengas, van a dirigir tus actitudes, van a dirigir la manera en que tú vives, tus acciones, tu estilo de vida. Así que es bien importante que tengamos el filtro correcto. Y obviamente en nuestra iglesia, en nuestras vidas, obviamente el filtro correcto es el filtro cristiano, el filtro bíblico. Pero para ello hemos pasado las semanas pasadas analizando diferentes preguntas que la mayoría de los seres humanos tenemos en nuestro corazón. A veces las compartimos, a veces ni siquiera hemos procesado estas preguntas, pero están allí, de otra forma, están allí siempre, ¿verdad? Checando cómo está esto, cómo está aquello. Y algunas de las preguntas más populares en la mayoría de los seres humanos tiene que ver con el amor, tiene que ver con el sufrimiento, tiene que ver con el significado, tiene que ver con la paz, tiene que ver con la esperanza en el mundo. Hemos, como mencionaba durante las semanas pasadas, analizando diferentes de estos temas. El día de hoy vamos a tratar el tema acerca de la paz, ¿ok? Paz, no es cierto, no de esa paz. Oh, sí, de esa paz también incluida. Ok, una de las preguntas comunes que se nos ocurre en la cabeza, hemos escuchado, a veces no la expresamos, a veces lo hemos expresado, es ¿por qué no hay paz? ¿Alguna vez te has preguntado esto? ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué es tan difícil llevarnos bien? ¿Por qué no puede haber paz en el mundo? ¿Cuántos oran por paz en el mundo? ¿Ok? ¿Qué tal la pregunta de dónde viene el conflicto? ¿Alguna vez te has preguntado esto? ¿De dónde viene el conflicto? ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué es tan difícil llevarnos bien los unos a los otros? Y cuando estamos hablando de no haber paz, la mayoría de veces hablamos de conflictos. Y los conflictos pueden suceder tanto en el núcleo familiar, ya sea en el matrimonio, con los hijos, entre los parientes, los vecinos. El conflicto empieza desde el núcleo familiar hasta, como podemos ver en nuestros tiempos, aún se extiende hasta conflictos entre naciones, ¿ok? Entonces el conflicto es una realidad de nuestras vidas. El conflicto es algo catastrófico que nos afecta a todos, pero tenemos que entender, tenemos que aprender en qué consiste el conflicto, de qué se trata y cuál es la solución para ello. La etimología de esta palabra conflicto en español tiene sus raíces en el lenguaje francés, latín, francés, y la etimología, el origen de esta palabra en español es de que conflicto tiene dos partes. La primera parte es con, la segunda parte es una palabra francesa que no te quiero apantallar con mi francés porque no tengo francés, pero es como fligere, quién sabe cómo se pronuncia. Esa palabra tiene que ver con que la primera parte de esta palabra con significa un encuentro, ¿ok? Entonces tú puedes tener un encuentro con, pero la segunda parte del conflicto
significa un choque, de cabezazos, ¿verdad? Entonces, vemos que el conflicto tiene que ver con esa oposición, ese choque, ya sea de puntos de vista, de creencias, de ideologías, de preferencias, y esto es lo que causa conflicto en nuestras vidas: diferencia de opiniones, diferencia de creencias, diferencia de preferencias. Los conflictos no necesariamente ocurren entre enemigos. Tú no necesitas ser un enemigo para tener un conflicto con una persona. Simplemente necesitas tener una diferencia de opinión, un diferente punto de vista, y le damos la bienvenida al conflicto. Ahora, podemos aprender a respetar diferencias. Yo en mi casa constantemente les recuerdo a mis hijos que preferencias son preferencias. No te hace mejor, no te hace peor. Si tú prefieres nieve de chocolate y el otro prefiere nieve de vainilla, el uno no es mejor que el otro. Simplemente tenemos que aprender a respetar las diferencias. Y cuando aprendemos a respetar las diferencias, evitamos conflicto, podemos solucionar diferencias y llevarnos bien. Pero lo peligroso del conflicto, cuando no sabemos respetar las diferencias, y lo podemos ver en nuestras vidas, en la cultura, en nuestra sociedad, lo peligroso es de que una parte hay conflicto y aprendemos a respetar diferencias, pero la otra parte negativa es de que existe el conflicto y en lugar de aprender a respetar diferencias, yo me siento que soy mejor que ti. Es como un tipo de fariseísmo o santurrón, ¿verdad? Donde yo soy mejor y tengo que atacarte, tengo que destruirte, muchas veces tengo que hasta aniquilarte porque yo estoy correcto. Y ahí está lo peligroso de un conflicto, donde las personas llegan a creer que son mejores a los otros y empiezan a disminuir el valor de otras personas. Y allí empieza, ¿verdad? Lo podemos ver en nuestra historia, la violencia, las guerras, cuánta gente no ha sido destruida, no ha sido aniquilada simplemente porque el conflicto no se pudo solucionar de una manera razonable y correcta. ¿Ok? Entonces vemos que podemos aprender a tratar el conflicto y podemos aprender a solucionarlo. Nuestra serie tiene que ver con aprender a reconocer diferentes filtros. Déjame leerte antes de, me adelanté un poquito. La palabra dice: ¿de dónde vienen las guerras? No sé si alguna vez has leído estos versículos en Santiago capítulo 4, los 3 primeros versículos. ¿De dónde viene el conflicto? ¿De dónde viene el conflicto? Te voy a leer estos versículos. Dice: ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y cuando lo piden lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Entonces, en otras palabras, me encanta la palabra de Dios porque es bien veraz, bien eficaz, ¿verdad? No se va con rodeos, nos dice exactamente la raíz del problema. ¿Por qué hay pleitos? ¿Por qué hay conflicto? Porque queremos salirnos con la nuestra. Y cuando no nos salimos con la nuestra, nos molestamos, nos enojamos y tratamos de echarle la culpa a alguien más. Tratamos de hacer que alguien pague porque yo no me pude salir con la mía. ¿Ok? Entonces es casi una guerra de voluntades, es una guerra de deseos. Y esto estamos hablando, ¿verdad?, de la humanidad. Esto es nuestra naturaleza humana. Y te digo, lo peligroso es de que muchas veces tratamos de culpar a otros de que no me pude salir con la mía. ¿Alguna vez has estado allí? Creo que todos hemos experimentado esto. Ok, filtros, reconociendo diferentes filtros. El primero que casi siempre hemos estado estudiando es el secularismo. El secularismo
trata de explicar qué hacer con el conflicto. Y el secularismo nos dice que el conflicto va a cesar cuando nos enfoquemos cuando dejemos de enfocarnos más bien en cómo la sociedad nos afecta. En otras palabras, el secularismo casi le echa la culpa a la sociedad y dice que la sociedad afecta la naturaleza benévola de las personas. Ahora, pon atención allí. El secularismo casi afirma que los seres humanos son benévolos o buenos por naturaleza, y la razón por la que a veces actuamos mal es por culpa de la sociedad. Dice, esencialmente el hombre está motivado internamente hacia el desarrollo personal, positivo y a los fines sociales, pero el problema es la sociedad. Okay. El posmodernismo dice que el conflicto va a cesar cuando dejemos de desear encontrar la verdad. El posmodernismo, si tú has estudiado un poquito acerca de ello, has leído o escuchado, esta es una cosmovisión que rechaza lo que se llama como metanarrativas. ¿No conocías esa palabra? Okay. Una metanarrativa es una conclusión general que puedes aplicarla en todas partes, como por ejemplo, que existe el calor durante el verano. Okay. Esta es una verdad que aplica en todo lugar donde hay un verano, pero el posmodernismo le molesta ese tipo de afirmaciones y dice, no, deja de utilizar estas metanarrativas. Cada quien tiene verano cuando decida tener verano, ¿verdad? Cosas más o menos así. Total, que dice que la gran historia sobre el por qué las cosas son como son no es real. Dice, no hay una verdad general que dé sentido a las experiencias personales. En otras palabras, cada persona, dependiendo su experiencia personal, define lo que es la verdad. ¿Has escuchado ese término últimamente? Eso es tu verdad, pero yo tengo mi propia verdad. Y rechazan el hecho de que hay una verdad absoluta. El posmodernismo dice que el conflicto surge cuando empezamos a buscar una verdad que aplica a todos, y entonces las personas que están tratando de promover esa verdad que aplica a todos empiezan a engañar a otras personas, haciéndoles creer que la verdad de ellos es la correcta. Y para mí esto se me hace tan chistoso e ilógico, porque al mismo tiempo ellos están haciendo lo mismo que están criticando. Están diciendo, no digas que hay una verdad y no trates de convencer a las personas que hay una verdad. En otras palabras, es ¿por qué estás haciéndome convencer que tu verdad es la correcta? ¿Me entiendes? Es como una contradicción. La nueva espiritualidad dice, el conflicto cesará cuando abandonemos nuestros egos y seamos unos con el universo. El conflicto proviene de grandes egos que provienen de no comprender nuestro verdadero poder espiritual. O sea que tienes que buscarle más en tu interior, conectarte con el universo, y vas a aprender a entender el poder que tienes dentro de ti. Esos tres diferentes filtros o ideologías, cosmovisiones, si pones atención, establecen que el conflicto existe y hay que hacer algo al respecto. Ahora, hay una diferente cosmovisión que también hemos estudiado, y este es el radicalismo. Y a diferencia de las otras cosmovisiones, donde dicen, hay un conflicto y tenemos que hacer algo al respecto, el radicalismo incorpora el conflicto en la manera en que anima a la gente a unirse a esta creencia. Le dice a las personas, ¿verdad? Mira a tu alrededor, enójate de que tus opresores viven mejor que tú, se aprovechan de ti, eres una víctima, esto tiene que indignarte, haz algo al respecto. Y el radicalismo cree que para poner fin al conflicto, primero necesita intensificarlo. Esto es súper peligroso. En lugar de evitar el conflicto,
necesitamos iniciarlo. Y dicen, pues vamos a sufrir un conflicto por un ratito para que al final podamos todos estar en paz y en equidad y en igualdad. Y lo que ese radicalismo ha promovido, podemos ver que es una falsedad, porque a través de la historia, si tú has conocido regiones en el mundo que han sido conquistadas con este tipo de ideología, tú puedes ver que el conflicto no terminó, al contrario, se empeoró la cosa. Y tristemente, ¿verdad? Mucha gente ha sufrido a causa de esta ideología. Así que tenemos que ver que la mayoría de estas ideologías, de estos filtros, externalizan lo que es el conflicto, como que el conflicto es algo que existe y está por allá afuera. ¿Qué nos dice la cosmovisión cristiana? ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Primero que nada, tenemos que reconocer que Jesús es nuestra paz, ¿ok? Jesús es nuestra paz. La palabra lo llama, uno de sus nombres es príncipe de paz, príncipe de paz. Y las buenas noticias es de que aunque existe el conflicto, aunque es una realidad, Jesús nos ofrece una manera de vivir en armonía con nosotros mismos, con Dios y con los demás. Esto es maravilloso. Jesús nos ofrece el poder experimentar paz en una manera personal y aún poder compartirlo a otros. Podemos entender a través de la ideología cristiana que fuimos creados para vivir en comunidad y que la paz es posible. Podemos vencer el conflicto. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Espero que lo creas, porque en nuestro tiempo muchas personas están perdiendo la esperanza. Se están dando por vencidos pensando que ¿para qué le intentamos? Porque este mundo no tiene una solución. Pero Dios nos dice, Jesús nos dice, hay esperanza, podemos vencer el conflicto, podemos experimentar paz, podemos vivir en armonía. Fuimos creados para vivir en comunidad. En la Biblia, desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, existe esta palabra shalom. No sé cuántos de ustedes conocen esta palabra shalom. Shalom es la palabra griega para hablar acerca de paz. Y shalom tiene un significado muy amplio, ¿ok? Esto es una palabra que casi es difícil de explicar, porque todo lo bueno, todo lo que deseas, todo lo maravilloso que te puedas imaginar, está incluido en esta palabra shalom. Algunos de sus significados tienen que ver con paz, bienestar, salud, prosperidad, tranquilidad, contentamiento, ser libre de deudas. ¿Cuántos dicen amén? Shalom, shalom. Shalom describe cómo es la vida conforme a la voluntad de Dios. Shalom. Dios desea que vivamos en un shalom. Dios desea que vivamos restaurados, en salud, en paz, en prosperidad, con bienestar, con abundancia, con seguridad. Amén. Dios desea que experimentemos este shalom. En inglés, en algunos círculos cristianos, definen esta palabra shalom como nada roto y nada que haga falta, ¿verdad? Todo está completo, todo está completo. Eso es lo que shalom significa. La cosmovisión cristiana nos enseña cómo batallar con el conflicto. ¿Estás listo para aprender algunos puntos de cómo batallar con el conflicto? Ok, te voy a dar 3 puntos de lo que la cosmovisión o el filtro cristiano nos ayuda a entender acerca del conflicto. El primero es que nos ayuda a reconocer que el conflicto existe tanto internamente en nuestras vidas como externamente con los de a nuestro alrededor. Entonces, a diferencia de otras cosmovisiones donde reconocen que hay conflicto, pero es algo externo y le culpan a otros a causa del conflicto y dicen que hasta que ellos cambien no va a haber solución. La cosmovisión cristiana dice, existe el conflicto,
Pero antes de que culpes a otros, ¿verdad? Mírate en el espejo. Mírate en el espejo porque el conflicto empieza dentro de nosotros. Cada humano, debido a la naturaleza humana, debido a la naturaleza de pecado, tenemos conflicto interior. Tenemos conflicto con nosotros mismos acerca de nuestra identidad. Tenemos inseguridades, tenemos consejos, tenemos temores, ¿cierto? ¿Ok? Y estos conflictos causan que manifestemos a otros nuestros conflictos. Es, por ejemplo, un matrimonio, ¿verdad? Un matrimonio es el ejemplo perfecto para amplificar todos los problemas de un individuo. Si tú tienes inseguridades y vas y te juntas con otra persona que tiene inseguridades, imagínate, si tenías problemas batallando tus propias inseguridades, ahora tienes que batallarlas doble. Y con otra persona de diferente sexo que ni siquiera entiendes completamente, diferentes culturas, diferentes ideologías. Estamos hablando de una fórmula para una relación catastrófica, ¿acaso no? Esto es nuestras vidas. ¿Por qué? Porque todos andamos con conflictos internos y hasta que aprendemos a permitir que Dios nos ayude con su shalom a restaurar nuestros conflictos internos, podemos entonces reflejar paz hacia otras personas. Algo que me encanta de la palabra de Dios, que me encanta de Dios de hecho, es que Él nos dice que Él nos ha dado su paz y ahora podemos tener paz con Dios. Dice, podemos tener paz con Dios. Esto es maravilloso. Para mí esto es una de las bendiciones más grandes que he encontrado en mi vida, porque yo no necesito andar caminando con condenación, yo no necesito tener culpabilidad, yo no necesito tener temor del juicio de Dios. Yo sé que tengo paz con Dios y si Dios me acepta, si Dios me ama, si Dios me perdona, si Dios me conoce y está contento conmigo, ¿verdad? Está en paz conmigo, me ayuda a tener paz conmigo misma, me ayuda a aceptarme, me ayuda a perdonarme, me ayuda a estar en paz conmigo misma. Y cuando reconozco la gracia de Dios sobre mi vida, puedo extender esa gracia de Dios hacia otras personas. Así que vemos que a través del filtro cristiano entendemos que si hay conflicto no es de que nosotros somos mejores que otros o no es porque aquellos, ¿verdad? Nosotros y ellos. No, entendemos que todos estamos en la misma circunstancia y todos necesitamos del amor y de la gracia de Dios. Te voy a leer muchos versículos, ¿ok? En Efesios 2, del capítulo 1, de versículo 1 al 19. Ahora, voy a tratar de parafrasearlos porque de hecho es mucho. Lee Efesios después cuando llegues a tu casa. Pero voy a tratar de parafrasearte estos versículos. El fin con lo que te voy a leer es para que entiendas que en la cosmovisión cristiana no promueve una ideología de fariseos donde nosotros somos mejores a ellos. Al contrario, nos recuerda que nosotros estábamos iguales que aquellos que juzgamos y criticamos, pero por la gracia de Dios hemos encontrado la verdad y nuestros ojos han sido abiertos. Efesios 2, del 1 al 19. Esta es mi parafraseada. Dice, Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dice, en los cuales andábamos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo los deseos de la carne y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, gloria a Dios. Dice, cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Dice, esto es un regalo de Dios. Por tanto, acuérdense que en otro tiempo éramos gentiles.
En aquel tiempo estábamos sin Cristo. Esto me puede hacer llorar. Dice, aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Dios, alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Te acuerdas de esos días cuando estabas sin Dios, sin esperanza, sin las promesas de Dios, sin el pacto de Dios? Dice, pero ahora en Cristo Jesús, gloria a Dios que hay un ahora. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, el pueblo judío y los gentiles, dice, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre, haciendo la paz. Dice, y mediante la cruz reconcilió con Dios a ambas partes en un solo cuerpo. Dice, destruyó la enemistad que existía. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros que estábamos lejos y a los que estaban cerca. Dice, por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Wow! Cuando reconozco esto, cuando me acuerdo que sí, gloria a Dios, soy una hija de Dios, gloria a Dios, soy perdonada, pero no soy mejor que aquellos. Yo era exactamente igual que aquellos y no he hecho nada para merecerme el ser mejor, simplemente es por la gracia de Dios. Y entonces me ayuda a caminar una vida no como de fariseo, sino una vida de compasión, una vida de decir, yo te entiendo, yo me acuerdo cuando estaba en tu situación, yo me acuerdo cuando no conocía la verdad, yo me acuerdo cuando estaba lejos de Dios, pero ahora, gloria a Dios, en Cristo hemos sido restaurados a la paz. Amén. Entonces la cosmovisión cristiana nos ayuda a reconocer que hay un conflicto tanto interno como externo, y nos ayuda a reconocer que no somos mejores que los otros, simplemente somos perdonados y somos redimidos. Y cada persona tiene el mismo valor, independientemente de la ciudadanía, de la religión que tengan, de la ideología que tengan. Yo puedo respetar a las personas porque son creados a la imagen de Dios. Amén. Y no las voy a ver como por poco, no las voy a ver como menos, sino que puedo verlos, puedo promover unidad y no división. Otra cosa que la cosmovisión cristiana nos enseña es de que podemos bendecir y no maldecir. Eso es Romanos 12:14, ¿verdad? Donde nos dice bendice y no maldice. Y en lugar de tratar de explotar a otros y abusar de otros y poner a otros abajo, necesito bendecirlos y necesito ayudarlos y necesito ver por su bienestar. En Jeremías 29:7, este es un versículo que ha tocado mucho mi vida en cuanto a política, en cuanto a la manera en que ves la realidad, especialmente como extranjera, como mexicana, ¿verdad? Viviendo en un país que no es mi tierra de origen. Este versículo Dios le habló al pueblo de Israel cuando estaban desterrados. El pueblo de Israel fue desterrado de su lugar de origen de Israel y fueron llevados a Babilonia, cautivos, esclavos. ¿Y qué les dice Dios? En lugar de que Dios les diga, apártense, ¿verdad?, de esa comunidad, asegúrense de mantenerse apartados de ellos, ellos son los enemigos. Esto es algo súper interesante que Dios les dice. Dice Jeremías 29:7, trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad a la que los he enviado en el destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar propio. Wow, la cosmovisión cristiana me dice que en lugar de buscar enemigos, mi posición, mi responsabilidad es asegurarme que haya prosperidad y bendición en el lugar donde vivo, porque de esa bendición, de esa prosperidad,
yo me voy a beneficiar. Esto es bien diferente a las diferentes cosmovisiones. Romanos 12:17 me dice que no paguemos mal por mal, sino que hagamos lo bueno delante de todos. Versículo 21 dice, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Bien diferente, la cosmovisión cristiana te dice cómo evitar el conflicto, cómo solucionar el conflicto. Aprende a bendecir y no maldecir. Aprende a ver a las personas como iguales a ti, no eres mejor que ellos, y velos con ojos de compasión. Otra cosa que la cosmovisión cristiana nos enseña dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Mateo 5:44 nos enseña a amar en lugar de odiar. Odiar es bien fácil, enojarnos es bien fácil. Como dice el sabio maestro Yoda, ¿verdad? Dice, el temor causa enojo, el enojo causa odio, el odio causa sufrimiento. Wow, necesitamos escuchar más de esta sabiduría de los Jedi. Entonces, vemos que la cosmovisión cristiana me dice, no des lugar al odio en tu corazón. Aprende a amar aún a tus enemigos. ¿Qué? Aún a mis enemigos. Dios dice, puedes amar a tus enemigos porque no los estás amando con tus emociones, no los estás amando por las cosas que hagan. El amar a las personas no significa que aceptas lo que hacen o como son. Tú puedes amar con el amor de Dios, deseando su restauración, deseando su redención, pero amor no significa que voy a aceptar o que voy a estar de acuerdo con diferentes ideologías o voy a aceptar estilos de vida. Amor es ser verdadero. Y ser verdadero es hablar la verdad. Y si veo que una ideología te está destruyendo, amor es decirte la verdad. Amor no es seguirte la corriente simplemente para no ofenderte, ¿correcto? Entonces, la ideología cristiana, el filtro cristiano nos enseña a amar y no odiar, porque podemos amar con el amor que Dios nos ha dado. Este es un amor sobrenatural. Este es un amor que va más allá de nuestras emociones a un entendimiento. En Cristo podemos ser restaurados del conflicto interno, tanto como del conflicto externo. Y esta restauración, lo que me encanta es de que nos ayuda a vivir una vida en abundancia, no solamente aquí en la tierra, pero por el resto de nuestras vidas. Porque la paz es posible. La paz es posible. ¿Lo crees? La paz es posible. Ahora, algunas cosas específicas, ¿verdad? En cuanto a la realidad. La paz es posible porque yo puedo experimentar paz independientemente de las circunstancias, independientemente de lo que me rodea, independientemente de lo que las personas me están haciendo o no me están haciendo. Nada puede robarme mi paz, porque mi paz es parte de mi naturaleza en Cristo. Mi paz es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia dice que la paz de Dios puede gobernar nuestra mente, nuestro corazón. Dice, aún cuando las cosas van más allá de nuestro entendimiento. Así que la paz es verdadera. Yo puedo estar en medio de paz. He leído bastantes libros, visto películas donde tenemos historias en la Biblia, ¿verdad? Donde aparentemente las personas están en la peor condición. Por ejemplo, me acuerdo ahorita el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, cuando estaban en la prisión siendo maltratados, abusados, atormentados. ¿Y qué hacían? Oraban a Dios, cantaban, alabando. ¿Por qué? Porque el mundo puede estar bla, 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 ¿verdad? Atacándote, pero tú puedes enfocarte en Dios y no importa lo que esté pasando a tu alrededor, tú puedes vivir en paz, porque Jesús es tu paz, porque tienes paz con Dios, porque nada puede robarte esa paz interna que encontramos en Dios. Amén.
Entonces vemos que la paz primeramente empieza en mí, pero después la palabra nos dice que una vez que nosotros experimentamos personalmente paz con Dios, paz con nosotros mismos y paz entre la familia, ¿verdad? Dice, ahora es nuestra responsabilidad ser portadores de paz. Tenemos que ir ahora y compartir esa paz, ponernos las sandalias de paz del Evangelio, ir y compartir esa paz que el mundo tanto lo necesita. En 2 Corintios 5, versículo 18 y 19, dice, todo se lo debemos a Dios, que nos ha puesto en paz con Él por medio de Cristo y nos ha confiado la tarea de llevar esa paz a los demás. Dice, porque sin tomar en cuenta los pecados de la humanidad, Dios hizo paz con el mundo por medio de Cristo y ahora nos ha confiado ese mensaje de paz. ¿Ok? Dios ya hizo la paz con el mundo y ahora nos dice, vayamos y promovamos esa paz. ¿Cómo podemos promover paz? Te voy a dar algunos puntos en cómo podemos promover paz. El primero es que aprendemos a disfrutar la hermandad, la amistad y el compañerismo cristiano. Antes de ir al mundo, tenemos que aprender a ser amados y amar a otros en esta comunidad. Dios siempre dice que la prioridad es la casa de fe. Okay. Dios dice, tu prioridad es la casa de fe, son los hermanos. Muchas veces decimos, pero ¿y qué tal la familia? Aún Jesús, ¿verdad? Dijo, mi familia es aquellos que hacen la voluntad del Padre. Entonces Dios dice, ven a la familia, involúcrate en la familia, deja que la familia te conozca y cuando aprendan a conocerte, aún esos defectos que tienes, van a aprender a amarte. Y eso es amor verdadero. Y cuando tú empieces a conocer a las personas, porque es bien fácil llevarnos bien cuando nadie nos conocemos, pero cuando empezamos a conocernos, ahí es donde empieza verdaderamente el amor, ya no superficial, sino que yo puedo aceptarte y amarte a pesar de tus defectos, a pesar de tus diferencias. Entonces, primero que nada, siendo portadores de paz, empieza en la comunidad de la fe, en la iglesia local, donde experimentamos hermandad, amistad y compañerismo. Después, para ser, ¿qué dije? Portadores de paz. Iba a decir promovedores, pero creo que no me van a dejar decir esa palabra. Para ser portadores de paz, podemos vencer el enojo y la amargura. Para ser portadores de paz, vencemos el enojo y la amargura y lo reemplazamos con paciencia y gracia y perdón. ¿Ok? Otras ideologías te promueven el estar enojado. ¿Te has dado cuenta que en nuestra sociedad el enojarte es casi una virtud ahora? Enójate, vivimos en una sociedad donde celebran el que estés enojado y Dios dice, no te enojes, reemplaza el enojo con la paciencia. Te lo dejo de tarea esta semana. No te enojes con tu marido, no te enojes con tu esposa, no te enojes con tus hijos, no te enojes con tu jefe. En lugar de enojarte, practica la paciencia. No te enojes con tu perrito, ¿verdad? Practica la paciencia. Dales gracias por esa oportunidad de practicar la paciencia. Reemplaza el enojo con la paciencia y reemplaza la amargura con el perdón. En lugar de amargarte y estar resentido, perdona, bendice, vive en paz. Santiago 1:19 nos recuerda que tenemos que ser, que dice, seamos prontos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarnos. Así que podemos disfrutar de una salud emocional, mental y física cuando vivimos con perdón y con paciencia. Otra manera que podemos ser portadores de paz es viviendo en comunidad, tanto en la iglesia
y ayudando a otras personas. Aprende a cuidar de otros, aprende el bienestar de otros. Esto es algo que les he compartido, experiencias personales, donde personas que sé que por alguna otra razón no les caigo bien, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no les caiga bien? ¿No es cierto? En fin, existe, ¿lo puedes creer? Pero esas personas, ¿verdad? Que tú sabes que por alguna razón, o a veces la cajera en la tienda, a veces la persona que te va a dar un servicio, lo que puedes hacer es, en lugar de ponerte al tú por tú, ya te hicieron una cara, pues tú les haces la cara peor, ¿verdad? No. Sonríe y hazles sentir que son unas buenas personas. Darles un halago, verás cómo las cosas cambian. Yo lo practico constantemente. Si la quejera, ¿verdad?, está así de mal humor y le hace caras a la persona que está enfrente de mí, cuando es mi turno, ¿verdad?, llego y le digo: wow, has estado súper ocupada, pero veo qué eficaz eres al trabajar. Ay, sí, y empiezan, ¿verdad? Me convierto en sus mejores amigas. A veces les digo: me encanta tus uñas, ¿verdad? O me encanta tu color de cabello. Dales un complemento, hazlos sentir bien. Cuando tienen su gafete, su nombre, diles por su nombre. Muchas gracias, Lupita, ¿verdad? Muchas gracias, cualquier nombre. Sé bendición a las personas, no te pongas al tú por tú, aprende a cuidar de ellos, aprende a darles un momento de paz, un momento de descanso, aliviales del estrés. Seamos bendición a otros, aprende a vivir en comunidad y promueve la paz en la comunidad. Y por último, podemos extender gracia a otros, obviamente, porque recordamos que estuvimos en su lugar. No somos mejor que nadie, simplemente por la gracia de Dios hemos sido renovados, redimidos, restaurados. Así que ser portadores de paz no se trata de evitar el conflicto, sino de activamente promover paz entre otros. Ahora, cuando tiene que ver con paz, no estamos diciendo que no va a haber confrontamientos, porque si necesitas confrontar algo, tienes que aprender a confrontar. No estamos diciendo que no vamos a vivir con límites, ¿verdad? Que no vamos a exigir derechos muchas veces, pero nuestra actitud del corazón es diferente. Mi actitud es ser portadora de paz. No es poner a otros en menos, no es aprovecharme de otros, no es pagarles mal por mal. En Mateo 10, 7 al 8, Jesús le dice a sus discípulos, ¿cuántos son discípulos de Jesús? Eso es algo que me sorprende, lo que exigió de ellos como portadores de paz. Dice: donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos. ¿Te das cuenta que él no dice ora por los enfermos? Dice sánalos. Sana a los enfermos. Resucita a los muertos. Limpia de su enfermedad a los que tienen lepra. Expulsen a los demonios. Dice: lo que ustedes recibieron gratis, dalo gratuitamente. Dalo gratuitamente. Esta es una manera de ser portadores de paz. Asegurarnos, recordarnos que todo lo que tengo, todo lo que soy, es por la gracia de Dios. Y por lo mismo puedo compartirlo con otros gratuitamente. Así que mi mensaje, mi exhortación el día de hoy es de que no pierdas la esperanza, no pierdas la esperanza. Si las personas no cambian, aun cuando tú le pones de tu parte, aun cuando tú hiciste todo lo que podías para ser un portador de paz, quizá algunas personas nunca cambien. Quizá otros no te va a tocar verlos cambiar. Vas a cambiarte, ¿verdad?, de temporadas, y ya no vas a ver la semilla que plantaste florecer en sus vidas. Pero lo que sí puede hacer el que tú seas se me olvida la palabra. ¿Cuál es? Portador, gracias. Es lo que causa el ser un portador de paz es de que
Quizá la persona no cambie, pero al yo tratarlos correctamente, va a producir un cambio. Si no en las personas, lo va a producir en mí. Y si yo cambio al ser un portador de paz con otra persona, aunque ellos no cambien, esto es una ganancia. Esto es una ganancia. Así que el ser portadores de paz produce cambio. Si no en las otras personas, al menos lo produce en mí. Amén. Entonces, no te des por vencido, no te des por vencido. La paz existe. Quizá no podemos evitar el conflicto, pero podemos vencer el conflicto con la paz de Jesucristo. Aprendamos a recibir la paz de Dios para nuestras vidas. Aprendamos a vivir en esa paz, en esa aceptación, en ese amor, y seamos portadores de paz a otros. Comparte esa paz. Y el conflicto, eventualmente, este es el tema del siguiente domingo, el conflicto eventualmente va a llegar al fin. Un día, finalmente, el conflicto va a cesar. Pero por lo pronto podemos experimentar paz en medio de las circunstancias.